vista que está señalando. Ahí se indica que a los efectos de la investigación del delito de lavado de activos no es necesario que se haya acreditado ni investigado el delito precedente. Si realmente, como usted plantea, doctor, estamos hablando simple y llanamente de un requisito para proceder desde el punto de vista a investigar una cuestión de lavado de activos, no habría nada que objetar. El problema es que esa norma se interprete de la siguiente manera. Para poder condenar por el delito de lavado de activos, no es necesario haber condenado previamente por el delito que originó esas ganancias ilícitas. Y por ahí es donde va mi crítica. Es decir, si la interpretación de ese párrafo tercero establece que para poder no investigar, sino para poder condenar por el delito de lavado de activos, no se necesita haber acreditado de dónde, qué actividad delictiva es la que ha generado esas ganancias en materia de lavado. Desde ese punto de vista, no podríamos entender aplicable ese párrafo tercero del artículo 6. ¿Por qué? Pues porque viola, francamente, el principio, en primer lugar, de legalidad. ¿Cómo yo puedo acreditar y condenar por lavado de activos si no he podido verificar que el origen de esa materia o de ese dinero, materia de lavado, es de origen ilícito? ¿Y cómo sé yo que es de origen ilícito? Cuando efectivamente las conductas que han generado ese tipo de ganancia han sido objeto de investigación, proceso y condena. Esa es mi explicación del párrafo tercero. Ahí va. Perfecto. El razonamiento que ha expuesto, doctora, y mi agradecimiento y en su persona a todos los colegas de la cátedra universitaria que se han hecho presentes esta mañana a colaborar con nosotros. El razonamiento que usted plantea es el mismo que hacia los años finales de los años 90 llevó a que el grupo de expertos en lavado de activos de OEA cambiara el reglamento modelo, porque la exigencia de condena determinaba que en la región no hubiera ninguna persona condenada por lavado de activos, pese a que la práctica era común en varios países tipo como Panamá, Colombia, México. No es lo mismo equiparar prueba de un delito a condena de un delito previo. Si entendí bien su razonamiento, la exigencia sería que antes condenemos al autor del delito previo. Quizás el lavador de activos nunca conoció a esa persona, ni supo el circuito por el cual le llegó el dinero que luego desarrolla en operaciones de lavado. ¿Qué hacer en esos casos? Donde tenemos, por el modus operandi, por la forma en la cual el agente ha procedido, evidencia de que está desarrollando actos de transferencia, actos de conversión de capitales que tienen ese origen ilegal. Plantearnos de que tenemos que condenar primero a ese generador del recurso para luego tratar al lavador de activos podría crear una inactividad judicial y un riesgo de impunidad que realmente nos preocupa. Quisiera en todo caso si pudiera precisarlo. Y antes de ello, para su observación a que se trata de un delito equivalente al delito de encubrimiento real, la distancia justamente se hace en que el objetivo no es evitar el decomiso o evitar la incautación, sino evitar la reinversión de ese capital. No se debe para evitar que se reinvierta en la organización criminal. Ese es el objetivo que lleva a que el lavado de activos elimine el agotamiento. Desde que hay lavado de activos ya no hay agotamiento como categoría sistemática para este tipo de infracciones. Ese es un problema de la modernidad penal, por llamarlo así. Gracias, muy amable. Comienzo, doctor, por la última indicación, agradeciéndole su observación. Usted sabe muy bien, doctor, que la figura del agotamiento se da para el propio autor del delito, no para una tercera persona. Desde ese punto de vista, vuelvo de nuevo al ejemplo que planteaba el doctor Lecaros, ¿no? Si un narcotraficante, con el dinero que ha ganado, invierte ese dinero en una casa, simple y llanamente por el placer de hacerlo, casa que pone a su nombre, está convirtiendo el dinero obtenido de la ganancia en un determinado bien. Eso no es lavado de activo. Ese es el acto de agotamiento al que yo hacía referencia. Ese es el acto de agotamiento. Sí, permite un punto para seguir dialogando. Pero justamente ese movimiento implica una transformación del capital. Claro. Y justamente una dificultad de poder llegar al origen y poder llegar al capital líquido que invirtió.
No, un detalle más, hay países donde justamente excluyen de manera expresa al titular. El caso particular de la región peruana es que no excluye como posible sujeto activo al mismo generador del capital ilícito, ¿no? Pero obviamente hay discusión, por eso que me es muy útil su parecer, muy amable. El problema, doctor, es que acá yo estoy de acuerdo con que la legislación internacional difiere mucho de la legislación nacional. Le pongo el caso de España. En España el delito de lavado de activos está previsto como una modalidad de receptación y acá ni siquiera se plantea la cuestión. Es decir, las distintas formas de analizar el lavado de activos, yo diría el fenómeno del lavado de activos, son muy distintas a nivel de países a la hora de criminalizar ese fenómeno y convertirlo en delito. El problema está que nosotros tenemos que estar limitados por el tenor de la ley. Y desde ese punto de vista, la ley es bastante precisa cuando señala que no es suficiente con convertir y dificultar el origen. Sí, desde ese punto de vista, la conducta de conversión tiene que implicar una especie de obstaculización desde el punto de vista de determinar el origen de ese bien. Si definitivamente el hecho de transferir el dinero, el hecho de comprar un bien, no implica para nada una obstaculización del origen, se sabe perfectamente que el narcotraficante está invirtiendo esa plata, eso no puede ser entendido lavado de activos porque típicamente no encaja en la conducta. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la forma que nuestro legislador ha optado por sancionar el lavado de activos, desde ese punto de vista. El principio de legalidad, desgraciadamente, nos limita, y hace unos momentos acabamos de escuchar también en sus palabras que los principios tienen sentido desde el punto de vista del texto y de los límites que impone la propia ley penal. Para que haya lavado de activos en nuestro sistema jurídico no basta con convertir. Tiene que determinarse y además ahora, a partir del 2007, desde un punto de vista objetivo, que a través de esa conducta, es decir, que esa conducta es la que ha impedido determinar el origen ilícito de los bienes. Y con relación a su primera cuestión, desde el punto de vista del origen ilícito de los bienes, está claro que si la figura del lavado de activos se caracteriza por ese elemento último de dificultar el origen de los fondos, el sujeto que se dedica a hacer actividades de lavado tiene que saber que tienen un origen ilícito. Cuando yo señalo este aspecto, no indico que necesariamente tenga que saber el nombre y apellidos y dónde vive el sujeto que ha cometido el acto precedente. Lo que sí tiene que saber es que estamos hablando de unos fondos o de unos bienes que sabe que tienen o que proceden de una actividad ilícita. ¿Y cómo sé yo que vienen de una actividad ilícita? Desde el punto de vista del papel del Estado. ¿Cómo yo acredito ese elemento a la hora de poder investigar y procesar a una persona por lavado de activos? Ese es mi inconveniente. Presumiendo que tienen un origen ilícito porque no he podido acreditar exactamente de dónde venían, eso me parece a mí que contradice con el sentido de la ley y desde el punto de vista con la existencia y la exigencia del dolo propio de este delito. No puede entenderse que hay lavado de activos por el simple hecho de que no se ha podido determinar exactamente de dónde vienen los bienes. La ley no dice eso. La ley dice que el sujeto tiene que saber que está transfiriendo, convirtiendo, ocultando, teniendo, comprando algo que sabe que tiene un origen ilícito. Es decir, que sabe que viene de una actividad de tráfico ilícito de drogas, que sabe que viene de una actividad de trata de personas, no necesariamente identificando al responsable. Basta. Mi preocupación no, en eso estamos de acuerdo. Mi preocupación era en que usted nos daba a entender que requeríamos una condena y que solo a partir de esa condena el autor del lavado de activos podía quedar enlazado con la operación. Eso es lo que nos preocupó, por eso le puntualizaba en ese aspecto. Claro, yo le pregunto, doctor, ¿cómo yo acredito
que un bien tiene origen ilícito si no hay condena? ¿Qué significa la condena? Significa la acreditación del hecho punible. Para el autor del delito. Claro, para el autor del delito precedente, pero es que de esa manera estoy acreditando que esos bienes efectivamente tienen un origen ilícito. Si no, ¿cómo lo hago? En técnica legislativa, y con eso termino, porque me está indicando que no podemos mantener un diálogo, que hubiera sido muy fructífero y lo tendremos en alguna oportunidad, es de que justamente se recurre a fórmulas intermedias. Bueno, en términos, hoy la dogmática está tan complicada en esto, pero hablemos de las hipótesis de dolo eventual, que son las que en el marco del acuerdo internacional se plantearon, incluso con la famosa ignorancia intencional del sistema anglosajón. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, doctor. Muy bien, hemos culminado esta primera parte. Hacemos una suspensión de 10 minutos.